Mi esposa me dijo que no quería tener hijos, pero descubrí que estaba embarazada, y no era mío. Nunca pensé que llegaría a escribir algo así. Soy Andrés, tengo 32 años, y llevo 6 años casado con Laura, la mujer que creí que era mi compañera de vida. Desde que éramos novios siempre hablamos de nuestros planes a futuro, viajar, ahorrar para comprar una casa, y, por supuesto, formar una familia. O al menos eso pensé yo. La cosa empezó a cambiar hace un par de años. Cada vez que yo sacaba el tema de los hijos, ella esquivaba la conversación. Primero con bromas, luego con silencios incómodos, y más adelante con respuestas tajantes: no estoy lista, eso arruinaría mi carrera, los niños son una carga demasiado grande. Yo la escuchaba, trataba de entenderla, pero por dentro me dolía. Yo siempre soñé con ser papá. Intenté convencerme de que el amor era más importante que cualquier cosa. Me repetía que, si ella no quería hijos, no pasaba nada, que igual tendríamos una vida plena juntos. Pero la verdad es que cada vez que veía a mis amigos cargando a sus bebés, sentía una punzada en el pecho. Todo cambió hace 3 meses. Empecé a notar que Laura estaba diferente. Se levantaba más cansada, tenía náuseas en las mañanas y hasta llegó a desmayarse un par de veces. Obviamente lo primero que pensé fue: está embarazada. Pero mi mente chocaba contra la realidad. ¿Cómo podía ser, si ella siempre me insistía en que no quería tener hijos y usaba anticonceptivos de manera estricta? Un domingo, mientras ella dormía, vi en su cartera una cajita de pruebas de embarazo. Estaba vacía. Me quedé helado. No tuve el valor de revisarla ahí mismo, así que fingí que no había visto nada. Pero mi cabeza no paraba de dar vueltas. Los días siguientes la observaba más de cerca. La vi comprando vitaminas prenatales. La vi acariciándose el vientre de forma inconsciente mientras miraba la televisión. Y lo peor, la vi sonreírse sola, como si guardara un secreto que la hacía feliz. Un martes en la noche, después de cenar, decidí enfrentarla. Le pregunté directamente: Laura, ¿estás embarazada? Ella se puso pálida. Me miró a los ojos, tartamudeó y me dijo: no, claro que no. ¿Por qué lo dices? Le conté lo de las vitaminas, lo de las pruebas. Entonces bajó la mirada y me respondió: Andrés, no quería decirte nada todavía. Sí, estoy embarazada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No sabía si gritar de alegría o llorar de rabia. Antes de que pudiera decir algo, ella añadió con un suspiro que me partió en dos: pero no es tuyo. En ese instante todo mi mundo se derrumbó. La historia que me contó después me dejó paralizado. Según ella, había conocido a alguien en la oficina meses atrás. Un error, lo llamó. Pero lo que me dolió más no fue el engaño físico, sino la certeza de que con ese hombre sí había querido tener un hijo, mientras conmigo me negó ese sueño una y otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando al techo, sintiendo que cada recuerdo de nuestra relación se rompía en pedazos. La rabia me quemaba por dentro, pero también había una parte de mí que solo quería entender por qué. Lo peor es que no sabía qué hacer. ¿Confrontar al tipo? ¿Dejarla de inmediato? ¿O esperar y ver si ella realmente decía la verdad? Porque en el fondo, una parte de mí dudaba. ¿Y si estaba mintiendo para herirme? ¿Y si el bebé sí era mío y todo esto era una manipulación? La incertidumbre me carcomía. Y fue esa duda la que me llevó a tomar una decisión. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad completa, aunque me destrozara. Lo que descubrí después, cuando empecé a investigar por mi cuenta, fue todavía más perturbador. Dale like, sígueme y recuerda que las historias completas están en mi canal de YouTube, el enlace está en mi perfil. Mi esposa me dijo que no quería tener hijos, pero descubrí que estaba embarazada, y no era mío. Parte 2. Cuando Laura me confesó que estaba embarazada y que el hijo no era mío, sentí que la realidad se me partía en dos. Pero en vez de explotar, decidí guardar silencio. No porque fuera débil, sino porque necesitaba la verdad completa. Y si algo he aprendido en la vida es que, cuando alguien ya te mintió una vez, nunca puedes confiar en que la primera versión sea la real. Así que respiré profundo, fingí calma, y le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Ella asintió, casi con alivio, como si esperara que yo reaccionara mucho peor. En ese momento entendí que me estaba ocultando más cosas. Durante los días siguientes, empecé a observar cada detalle. Sus horarios cambiaban de manera repentina. Decía que iba a quedarse en la oficina hasta tarde, que tenía reuniones de último minuto. Lo curioso es que llegaba a casa con el cabello desordenado, el maquillaje corrido y, lo más extraño, con una sonrisa tonta que intentaba esconder apenas me veía. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca imaginé: seguirla. El jueves, dijo que tenía una cena de trabajo. Apenas salió de la casa, tomé mi carro y la seguí a distancia. La vi entrar a un restaurante elegante, no muy lejos del centro. Estacioné unas calles más atrás y caminé con el corazón latiendo a 1000. Desde una mesa discreta, pude verla. Estaba con un hombre, de unos 35 años, trajeado, seguro de sí mismo.
Se reía, le tomaba la mano, y ella lo miraba como yo soñaba que me mirara a mí algún día. Sentí náuseas. Quise levantarme, gritar, golpearlo. Pero me contuve. En vez de eso, saqué mi celular e hice lo que debía, grabé todo. Necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para que ella no pudiera negarlo nunca más. Cuando regresó a casa esa noche, se metió a la ducha de inmediato. Yo revisé su bolso y encontré algo que me heló la sangre, un ultrasonido. Lo tomé con manos temblorosas. Fecha estimada de concepción, hacía 3 meses. Exactamente cuando me había dicho que estaba demasiado estresada para estar conmigo íntimamente. Ese ultrasonido fue la confirmación. El hijo no podía ser mío. Los días que siguieron fueron un tormento. Cada palabra suya me sonaba hueca, cada sonrisa era un recordatorio de su traición. Pero yo seguía callado, porque tenía un plan, quería reunir toda la verdad antes de confrontarla definitivamente. Así que busqué en su computadora. En su correo encontré mensajes con él, se llamaba Mauricio, su jefe directo. Nuestro bebé será perfecto, no veo la hora de dejar todo y empezar de cero contigo, esas frases se me clavaban como cuchillos. Lo que me destruyó por completo fue leer uno en el que ella decía, con Andrés nunca quise tener hijos, pero contigo es diferente. Me hace sentir completa. Ahí ya no me quedaban dudas. No era un error, no era una aventura pasajera. Era una doble vida. Me encerré en el baño esa noche y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, las ojeras marcadas y una rabia que me hervía en las venas. Pensé en gritarle todo en ese instante, pero me detuve. Ella todavía no sabía que yo sabía. Y eso era mi única ventaja. Al día siguiente, la invité a cenar. Fingí normalidad, le preparé su plato favorito y hasta abrí una botella de vino. Durante la cena, le pregunté con voz calmada, «Laura, ¿tú me amas?» Ella me miró sorprendida, dudó un segundo y respondió con un claro que sí que sonó vacío. Ahí supe que mi matrimonio estaba muerto. Pero todavía faltaba algo. Necesitaba escucharlo de su boca. Así que hice algo arriesgado, instalé una grabadora en su bolso. No era legal, lo sé, pero a esas alturas me daba igual. Esa misma semana, la escuché hablar con Mauricio. No aguanto más vivir con él, apenas nazca el bebé, voy a decirle que quiero el divorcio. Tú y yo vamos a estar juntos. Esas palabras me dieron una mezcla de furia y, paradójicamente, de alivio. Furia porque confirmaban su traición. Alivio porque al fin tenía la certeza. Ella planeaba dejarme, borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá otra vez, mirando el techo, pensando en todos los años invertidos, en los sacrificios que hice para que ella estuviera feliz, en los sueños que renuncié por su carrera. Todo para que al final me cambiara por su jefe y me negara la única cosa que más deseaba, ser padre. Me prometí que no iba a dejar que me destruyera. Si ella quería borrarme, yo me encargaría de que la verdad saliera a la luz. Pero lo que no sabía es que la confrontación final sería mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Porque la noche en que decidí enfrentarla, descubrí un secreto todavía más oscuro. Algo que no solo cambiaba mi matrimonio, sino toda mi vida. Dale like, sígueme y recuerda que las historias completas están en mi canal de YouTube, el enlace está en mi perfil. Mi esposa me dijo que no quería tener hijos, pero descubrí que estaba embarazada, y no era mío. Parte 3. La noche en que decidí confrontarla fue, sin duda, una de las más largas de mi vida. Tenía todas las pruebas, las grabaciones, los mensajes, las fotos, el ultrasonido. Cada pieza encajaba en el rompecabezas de la traición que me había destrozado en silencio. Pero lo que no sabía era que esa noche iba a descubrir un secreto que haría que todo doliera todavía más. Esperé a que Laura llegara del trabajo. Eran casi las 11 de la noche cuando abrió la puerta. Venía sonriente, aunque intentaba disimularlo. Yo estaba sentado en la sala, con una carpeta sobre la mesa. Apenas me vio, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué haces despierto a esta hora?», preguntó, con la voz insegura. Le señalé la carpeta. «Tenemos que hablar». Ella frunció el ceño, nerviosa. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Sus ojos se agrandaron cuando vio las fotos, los correos impresos, el ultrasonido, todo. «¿Qué es esto?», dijo, intentando sonar indignada. «La verdad», respondí con calma, aunque por dentro me estaba consumiendo. «Sé que el bebé no es mío. Sé que tienes una relación con Mauricio. Sé que planeaban dejarme apenas naciera». Ella guardó silencio. Bajó la mirada, se mordió el labio y suspiró. Por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero entonces levantó la cabeza y lo admitió. «Está bien, es cierto. Mauricio es el padre». Y sí, pensaba irme. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el pecho. No porque no lo supiera ya, sino porque escucharlo salir de su boca lo hacía más real, más cruel. «¿Por qué, Laura?», pregunté, con un hilo de voz. «¿Por qué me hiciste esto después de todo lo que sacrifiqué por ti?».
Ella dudó unos segundos, pero luego me lanzó la verdad sin filtros. Porque contigo me sentía estancada. Eres un buen hombre, Andrés, pero eso no basta. Mauricio me ofrece cosas que tú nunca podrías: contactos, estabilidad, un futuro prometedor. Y, hizo una pausa, bajó la voz, él sí me hace sentir mujer. Esa frase fue como un cuchillo girando dentro de mí. Me levanté, caminé por la sala intentando controlar la rabia. ¿Y el amor?, pregunté, dándome vuelta de golpe. ¿Todo lo que vivimos, todos los planes, significaron nada para ti? Ella se encogió de hombros. Al principio sí, pero la gente cambia. Yo cambié. En ese momento entendí que ya no había nada que rescatar. Nuestro matrimonio había muerto mucho antes de esa conversación, solo que yo me había negado a verlo. Pero entonces llegó el golpe final. Además, agregó con frialdad, iba a pedirte el divorcio de todas formas. Mauricio y yo ya estamos planeando mudarnos juntos. La sangre me hervía. Sentí que perdía el aire. Me apoyé en la mesa para no derrumbarme. ¿Y pensabas llevarte la casa también?, pregunté, casi gritando. Ella se quedó en silencio, y esa fue la confirmación. Sí, ese era su plan, quitarme todo. En ese instante, mi rabia se transformó en una claridad brutal. Ya no iba a llorar, ya no iba a suplicar. No iba a permitir que me destruyera. Está bien, Laura, dije, con voz firme. Si quieres tu nueva vida con Mauricio, tenla. Pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Me encerré en el despacho y esa misma noche redacté mi demanda de divorcio. Con todas las pruebas que tenía, la balanza estaba de mi lado. No solo iba a dejarla, iba a exponerla. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Ella intentaba hablarme, pedirme que lo pensara, que no lo arruináramos todo de golpe. Pero cada palabra suya me sonaba hueca. Yo, en cambio, me dediqué a rehacerme. Empecé a entrenar de nuevo, a salir con amigos que había dejado de ver, a enfocarme en mi trabajo. Cada minuto que pasaba lejos de ella era un recordatorio de que aún tenía un futuro, aunque en ese momento me doliera aceptarlo. El divorcio fue una guerra. Ella intentó pintarme como un esposo controlador, incluso insinuó que yo la había descuidado emocionalmente. Pero cuando mi abogado presentó los correos, las grabaciones y las pruebas de su infidelidad, su cara se desfiguró. Mauricio ni siquiera se presentó en la audiencia. Al parecer, cuando supo que todo se estaba volviendo público, decidió distanciarse de ella. Irónicamente, el hombre por el que lo arriesgó todo la dejó sola cuando más lo necesitaba. Al final, el juez dictaminó que yo me quedaba con la casa y que ella debía irse. La vi recoger sus cosas, con lágrimas en los ojos, mientras yo la observaba desde la puerta. No sentí satisfacción, ni venganza. Sentí un vacío enorme, como si estuviera despidiéndome no solo de ella, sino de la vida que había soñado y que ya no existía. Pasaron meses. El dolor seguía ahí, pero poco a poco se transformó en algo distinto: fuerza. Empecé a crecer en mi trabajo, a conocer nuevas personas, a invertir en mí mismo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a Laura a lo lejos. Estaba sola, embarazada ya de casi 8 meses. Nadie a su lado. Se me quedó mirando, con una mezcla de vergüenza y tristeza. Yo solo asentí y seguí caminando. En ese gesto entendí que había cerrado el capítulo. La vida me había enseñado una lección brutal: nunca pongas tu felicidad en manos de alguien que no sabe valorar lo que tienes para dar. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que lo que parecía mi peor pesadilla fue, en realidad, mi renacimiento. Perderla fue el precio que tuve que pagar para recuperar mi vida, mi dignidad y mi paz. Y aunque me costó lágrimas, insomnio y heridas profundas, hoy puedo decirlo con certeza: sobreviví a la traición, y soy más fuerte que nunca. La mujer que juró amarme me traicionó con su jefe y hasta planeó quitarme todo. Pero al final, perdió lo único que nunca podrá recuperar: a mí. Y yo gané algo mucho más valioso: mi libertad. Dale like si llegaste hasta aquí, sígueme para más historias y recuerda que las historias completas están en mi canal de YouTube. El enlace está en mi perfil.